Pero antes de entrar al tema, vamos a recordar un poco. Doctora, ¿gusta que las preguntas vayan antes o que vayan después de la presentación? Como ustedes gusten. El chiste es que haya, que ustedes vean dónde las pueden acomodar mejor, porque también depende de la pregunta, cómo vaya avanzando, queda su elección. Si tú las pusiste aquí, déjalas allá, están bien. Ok, entonces para recordar un poco, no sé, Alejandro Boadilla, ¿estás allá? Sí, ¿qué pasó? Dime. La pregunta va a ser, se le conoce como el pulmón fetal. ¿Qué crees que sea? Bueno, pues el intercambio gaseoso del feto pues, se da en supongo que en la placenta, es la placenta. Ok, correcto. Una pregunta un poquito más complicada, tal vez. Muchas gracias, Boadilla. Para Jorge Alvarado. Sabiendo que la sangre con oxígeno llega a la vena cava inferior y se mezcla con sangre sin oxígeno, ¿cómo es que el feto se desarrolla sin problemas sin ausencia de una oxigenación satisfactoria? Siendo que la gestación es el periodo con mayor crecimiento de la vida. Jorge, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. Mira, normalmente el ser humano tiene, bueno, es que existen varios tipos de hemoglobina, pero digamos que existe predominantemente la del adulto y la del feto. Entonces la del adulto empieza a producirse como a los 6 meses de edad, más o menos cuando nace el bebé, y la del feto, que es muy importante, ya contestando la pregunta, es porque difiere de la del adulto, porque en vez de tener dos cadenas, digamos que beta, porque recordamos que la hemoglobina es una proteína que se encuentra en los eritrocitos, que está compuesta por un grupo M y una globina. En la hemoglobina fetal, estas dos cadenas son las alfas y unas cadenas gamas. ¿Y esto por qué es importante? Porque estas tienen mayor afinidad al oxígeno. Entonces, digamos que si tú como feto tienes esto que sale en la pregunta, tú requieres una hemoglobina que pueda absorber y tener el oxígeno a mayor saturación posible a los tejidos y desde los tejidos. Entonces es por las cadenas especiales que tiene la hemoglobina fetal. Ok, en efecto, Jorge, muchas gracias. Debido a las características de la hemoglobina fetal y a sus capacidades que son diferentes a las del adulto. Muchas gracias. Bueno, última, y ya luego seguimos con el tema. Esta es una pregunta de verdad o falso. Anita Durán. Por lo general, una formación congénita del corazón tiene manifestaciones durante la gestación. Bueno, pues creo que es falso porque por lo general las manifestaciones de alguna malformación congénita ocurren en la vida extrauterina, que es cuando ya comenzamos a detectar sintomatología y es más evidente. En la etapa gestacional creo que no es viable detectar malformaciones congénitas. A ver, yo quiero intervenir. Contestar la primera parte, más o menos. La segunda no es la pregunta. O sea, sí es posible detectar malformaciones congénitas en el corazón antes del nacimiento por medio de ultrasonido. Muchas de ellas se diagnostican antes del nacimiento. La pregunta era si la malformación tiene manifestaciones durante la gestación. Yo entiendo aquí que sí va a afectar el crecimiento del feto intrauterinamente. ¿No es eso lo que querías preguntar, José Eduardo? Sí, doctora, va para ir la pregunta y la respuesta es correcta, es falso. Sí, por lo general, debido a las interconexiones especiales, pues no hay problemas en el desarrollo. ¿Por qué dices? Existen unas interconexiones especiales, como vamos a ver más adelante, el agujero oval, el conducto arterioso, que permiten que a pesar de que exista una malformación congénita, pues la sangre siga llegando donde tiene que llegar. O sea, técnicamente fue buena la respuesta, ¿no? Estuvo bien, pero faltó el detalle ese de por qué no afectaría, como tú dices. Ok. Bueno, ya habiendo sacado las preguntas, vamos a seguir. Si sale alguna pregunta o duda durante la discusión, pues
ahí pararemos. Habíamos quedado que eran 5 preguntas, solo 3 hiciste. Es que como es reanimación, o sea, yo verá sobre la fisiología de la respiración fetal y sobre hipoxia perinatal y cuidados. Ok. Entonces, las otras 2 preguntas se las dejo a mi compañero que va a hablar sobre la reanimación como tal. Ok, me parece bien. Bueno, para recordar un poquito sobre la fisiología de la respiración fetal, es muy importante aclarar o recordar que ocurre a través de la placenta, el oxígeno llega por medio de la vena umbilical al hígado, hay una imagen ilustrativa que nos muestra la vena umbilical, que recordemos es una sola, va a ir hacia el hígado, de ahí va a pasar a vena cava inferior, donde, como ya se había mencionado en las preguntas, se va a mezclar con sangre venosa, y lo que va a bajar la concentración de oxígeno en esa sangre, de ahí se va a ir a la aurícula derecha, y tenemos que tener en cuenta lo que se mencionó en otra pregunta, esas derivaciones, esas comunicaciones que existen, como son el agujero oval, que permite la intercomunicación entre ambas aurículas, y el conducto arterioso, que lo que comunica es la aorta, y aorta descendente, si no estoy equivocado, con la arteria pulmonar. Bueno, también tenemos que recordar otras cosas. En estos momentos las venas pulmonares están colapsadas, contraídas por las presiones que existen. Las resistencias vasculares periféricas están aumentadas. Y debido a este conducto arterioso se va a poder dar el paso hacia la aorta descendente y seguir con la circulación. Recordaremos que, como ya se dijo, la oxigenación no se da en pulmones porque evidentemente el oxígeno no llega a los pulmones, sino que se da a través de la placenta. Bueno, ya explicamos lo de que la hemoglobina es muy importante, la hemoglobina fetal, que tiene concentraciones. Me parece que el valor normal de la hemoglobina fetal es de 16 y que tiene esta capacidad de absorber mejor el oxígeno y de liberarlo de forma eficaz. También es importante recordar la relación que existe entre el oxígeno, el ciclo de Krebs y el pH. ¿Por qué es importante el oxígeno y qué es lo que hace con respecto al ciclo de Krebs? Si recordamos, el ciclo de Krebs va a tener como resultado que se crean hidrogeniones. Entonces esto nos daría a nivel mitocondrial un pH ácido. El oxígeno tiene que llegar a nivel mitocondrial para poder actuar como un amortiguador y va a formar agua, y entonces esto va a equilibrar el pH, entre otras situaciones para las que sirven. Bueno. Quiero agregar un poquito a esto que estás comentando. Doctora, claro. Muchas gracias. La hemoglobina está formado, como ya bien dijiste, por 4 cadenas, que son 2 alfa y 2 gamma, ¿no? Y en su interior, esas cadenas como que se unen, tienen uniones entre los aminoácidos que la conforman. Y dentro de esas 4, como que tienen encerrado allá la molécula del M. Y la que tiene el oxígeno tiene afinidad al M, no a las cadenas, ¿no? Pero la apertura de esas cadenas hacia el M es lo que hace que haya mayor afinidad o falta de afinidad. Entonces, de la apertura en que las cadenas se abren para que el oxígeno pueda estar en contacto con el M. Entonces, para esa apertura que le llaman apertura del ovillo, de la globulina, porque cuando se apelotonan las 4 cadenas forman como un ovillo que están cubriendo a lo que es el M. Entonces, esa apertura va a depender del pH. El pH también tiene que ver allá, y de algunos sales y compuestos, entre ellos el 2,3-difosfoglicerato, y por eso el pH sí influye en la mayor o menor afinidad de la hemoglobina. No sé si más adelante vayas a mostrar la curva de disociación. No tengo la imagen de la curva de disociación en estas diapositivas, doctora. Sí iba a mencionar lo del pH y cómo afecta el pH ácido, hace que se libere más el oxígeno y en cambio lo retiene. Pero desconocía eso que comentó, que afectaba la apertura del ovillo.
Sí afecta. Es el pH dentro del eritrocito, que no es parecido al de la circulación, pero no es igual. Tiene que ser el pH dentro del eritrocito, que afecta la apertura para que haya el intercambio ya sea la aceptación o la salida del oxígeno. Ok, podemos seguir. Bueno, otras cosas que son prudentes, aprovechando la imagen que tenemos, recordar es que no es una sola vena umbilical, que es la que se encarga de llegar sangre sin oxígeno, y que por el contrario las arterias umbilicales van a llevar a la placenta sangre sin oxígeno. Entonces, bueno. No, Lo siguiente que sería... ¿Qué pasó? La vena umbilical tiene Con oxígeno. sangre oxigenada. Con oxígeno. Sí. Oxigenada. Creo que lo dijiste al revés. A lo mejor te confundiste. Tal vez me mal expresé o me equivoqué sin darme cuenta. Una y disculpa. Las venas no regresan la sangre a la placenta. Tiene toda la razón, me mal expresé. Dije llevan la sangre a la placenta, pero tiene razón, regresan la sangre a la placenta. Exacto. Bueno, lo siguiente antes de seguir con la exposición sería recordar que existen ciertos cambios entre la vida intra y extrauterina, los cuales el efecto se tiene que preparar para cambios cardiorrespiratorios, cambios con respecto a la glucemia, cambios de muchos tipos que vamos a abordar más adelante. Quiero decir algo curioso a esto. ¿Por qué será que se le llama a la vena umbilical vena si lo que tiene es sangre arterial? Es una curiosidad, pero es importante. Pues yo pensaría que es por el tipo de composición de las capas del vaso, ¿no? No. Según yo es por la dirección, o sea, todo lo que va hacia el corazón, por así decirlo, es vena, independientemente de lo que lleva, y todo lo que sale del corazón es arteria. Así es como dice María José, exactamente. Hay una convención de que todo lo que entra al corazón se le va a llamar vena, independientemente de la sangre como esté oxigenada. Entonces acá, al denominar la vena, pues se está poniendo, o sea, de punto de partida se está poniendo como el feto, ¿no? Y como eso está entrando al corazón, pues no importa que esté más oxigenada que lo que sale, por eso se le llama vena. Ya una vez cuando se corta el cordón umbilical, pues sí las arterias sí llevan sangre arterial, pero cuando colocan los catéteres en las arterias sí van a encontrar sangre arterial allá, pero ya es después del nacimiento. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, regresando un poquito a lo de la transición de la vida extrauterina, hay que recordar que, bueno, comienza con las primeras respiraciones del recién nacido, y cuando se da la interrupción de la circulación placentaria, pues ya sea por el desprendimiento, el pinzamiento, etc., que desencadenan una serie de adaptaciones fisiológicas que vamos a mencionar también más adelante, y que hay alteraciones hemodinámicas y respiratorias. La adaptación de la vida extrauterina ocurre en 3 etapas, por así decirlo. Va a haber un cambio en la fisiología fetal, que es necesaria para esta transición. Una adaptación que ya había mencionado, respiratoria, circulatoria, térmica y glucémica, y lo que es la prueba del nacimiento. También en este momento creo que es prudente decir para qué nos sirve. Nos sirve para detectar las anomalías, o sea, este conocimiento de fisiología fetal básica para detectar las anomalías del comienzo de la vida, como son la prematuridad, el retraso de crecimiento intrauterino y la asfixia perinatal, que son muy frecuentes, bueno, que son las más frecuentes y que tienen riesgo de mortalidad. Bueno. Regresando bueno, el bebé ya nació. Se da el pinzamiento del cordón, es bueno, prudente y necesario recordar que si el bebé viene vigoroso, pues, responde a los estímulos, llora, respira, etc., es necesario dejar un periodo de tiempo o hacer un pinzamiento de cordón tardío, son 60 segundos aproximadamente, porque tiene mejor respuesta, mejores posibilidades de ese bebé, porque aumenta la volemia, el hierro, entre otras cosas.
También hay que recordar que a partir del pinzamiento del cordón van a haber una serie de cambios, como que van a empezar los movimientos, bueno, en que sale empiezan los movimientos respiratorios, el diafragma se va a empezar sus movimientos, va a bajar, van a cambiar las presiones intratorácicas, lo que va a ocasionar que las arterias pulmonares, pues, las resistencias disminuyan, se absorbe el líquido que había adentro, que eso a su vez va a aumentar la volemia, se va a estirar el corazón, entre otras cosas. Todo esto pues es un poquito básico que tenemos que recordar y que tiene consecuencias a nivel de que se cierran los agujeros ovales, que cómo afecta al conducto arterioso, etcétera, etcétera. Que también Es voy a un mencionar. agujero oval, es uno nada Sí, más. tiene toda la razón. Me expresé mal, estoy un poquito nervioso, pero bueno. Agujero oval. No importa. ¿Cómo está? Que el hecho de que este pensamiento se dan en los movimientos, inventa las presiones, va a causar finalmente las presiones entre ambas aurículas se equilibren, y ese equilibrio va a impulsar que se cierre la pared del agujero oval. Esto suele suceder, si no estoy equivocado, en minutos o horas, perdón, el inicio del cierre del agujero oval. Que también va a tener que ver con otros factores, ¿no? El conducto del cierre arterioso, por otro lado, es más tardío. Se necesita que también haya un equilibrio entre lo que son las presiones de la aorta descendente y las pulmonares. Y también se necesita que se empiecen a producir, ¿cómo se llamaban? Se sintetiza algo que estimula el cierre del conducto arterioso. Ahorita no me acuerdo el nombre precisamente. Bueno. Óxido nítrico, ¿eh? Creo que el óxido nítrico es para las resistencias vasculares. Resistencia. Creo que era una prostaglandina, ¿no? ¿Qué pasó? Prostaglandinas. Esas son prostaglandinas, tienen razón. Y bueno, pasando un poco a lo que son los cuidados del recién nacido, tenemos que recordar, ¿o quiere aportar algo antes de que siga, doctor? Pues creo que lo dijiste rápidamente, lo de la adaptación, el pulmón, ¿no? De cómo va a cambiar cuando aumenta la circulación. ¿Por qué aumenta la circulación a nivel pulmonar? Que antes no, cuando estaba con el producto, estaba intrauterinamente, pues la sangre que llegaba al pulmón pues era escasa, como bien dijiste, porque se deriva o sea, del ventrículo derecho, en lugar de pasar a la arteria pulmonar, que sí pasa, pero debido a la resistencia del pulmón no pasa en suficientemente cantidad y entonces deriva hacia el conducto arterioso. Y la sangre que llega al ventrículo izquierdo pues viene del agujero oval y de lo poco que le regresa de las venas pulmonares. Pero cuando nace el bebé y empieza a haber aire dentro de los alvéolos y se empieza a cambiar todos esos alvéolos que estaban llenos de líquidos y se empieza a llenar de aire, entonces ese aire pues pesa menos que lo que era el líquido y se liberan mediadores, entre ellos el óxido nítrico, que hace que haya vasodilatación y junto con la vasodilatación la disminución de la resistencia, porque ahora hay aire en lugar de líquido. Eso aumenta la cantidad de sangre que llega a los pulmones y permite que se pueda dar el intercambio gaseoso. Y eso es muy rápido porque desde el momento que el bebé empieza la primera bocanada, desde ese momento empieza a desplazar todo el agua que tenía dentro de los pulmones. Entonces, cuando nosotros aspiramos realmente lo que tiene en la boca y nariz, no aspiramos lo que está dentro. Lo que está adentro, encharcado el pulmón, se reabsorbe solo por esos mecanismos. Y a medida que pasa el tiempo, pues elimina todo el agua que está allá. O sea, para permitir la vida no se necesita que lo limpie todo en la primera bocanada, ¿no? Pero conforme va pasando, vaya respirando durante más veces o durante el llanto, llega a reemplazar toda esa agua por aire. Y entonces
Al hacer esto, al derivarse la mayor parte de sangre hacia los pulmones, pues ya no hay tanto paso por el conducto arterioso, ya toda la sangre que se iba por allá por presión, que ahora se está yendo al pulmón. Entonces se hace un cierre que primero es fisiológico y luego es anatómico, salvo en algunas excepciones donde existen cardiopatías congénitas que hacen que las presiones se mantengan y esa presión hace que permanezca abierto durante más tiempo. Y lo mismo con el agujero VAL. El agujero VAL pues prácticamente era para que llegara sangre al otro lado de la circulación, porque como hay mucha presión y si la presión se liberaba por el conducto arterioso, sigue permaneciendo mucha presión y era una manera de liberar la presión en las aurículas y por eso existía esa comunicación entre las dos aurículas. Y pues ahorita creo que ya vamos podemos seguir en esto si no tienen alguna pregunta. Vamos a continuar entonces. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito sobre los cuidados del recién nacido, que los vamos a dividir básicamente en dos. Los que son los cuidados inmediatos, porque son aquellos que son vitales al momento de nacer, como son la aspiración de secreciones, que primero se aspira en cavidad oral, luego en cavidad nasal, y de haber meconio se hace una aspiración orotraquea. El secado, que es muy importante porque ayuda a la termorregulación, y que en caso de haber un producto hipotónico, pues se debe hacer una estimulación en la espalda. La ligadura de cordón umbilical, que como ya lo dijimos, que en caso de que el niño venga vigoroso, reaccione bien, responde a estímulos, pues se debe hacer una ligadura tardía, con la técnica adecuada, pues que son a 3 o 5 centímetros de la base y ahí se hace la ligadura, que requiere ciertas cosas, ¿no? La valoración del Apgar, que la valoración del Apgar nos ayuda, que se debe hacer al minuto y a los 5 minutos para comparar, y que si tienes un Apgar entre 7 o 10 es un niño sin depresión, entre 4 y 6 es una depresión moderada y menor a 3 o de 3 es una depresión severa, ¿no? Por otro lado, tenemos también la valoración del síndrome de Anderson, que va más enfocada a lo que es evaluar la dificultad respiratoria. Que básicamente si tiene más de 7 puntos o 7 puntos requiere una ventilación asistida. Y también es importante verificar la permeabilidad tanto esofágica y anal. Estos se utilizan sondas para ello. Y la regulación de la temperatura corporal. Pues, bueno, que para esto se pueden usar ya sea, bueno, se suelen usar la cuna radiante, pero también se pueden usar compresas calientes, ¿no? Por otro lado, en los inmediatos, la aspiración de secreciones, en los hospitales generalmente tienen unas sondas y tienen una succión. Hay que tener cuidado de que la succión no esté muy fuerte. A veces cuando está muy fuerte y meten en la boca o en la nariz pueden lastimar, incluso pueden hacer sangrar. Si no la tienen y tienen una perilla, puede ser suficiente una perilla. Muchas veces se van a dar cuenta que cuando meten la perilla o las secreciones, a veces no aspiran nada. Y es normal porque el niño puede tragar esas secreciones. O sea, no se desesperen que le tienen que sacar algo. O sea, se hace por rutina. Pero cuando el bebé es normal, no es necesario. Tienen la suficiente fuerza para liberar todas las secreciones que pudieran tener en la boca. Entonces nosotros por seguridad, pues se hace como una rutina, pero si les llegara a pasar y crean que hicieron mal porque no lograron sacar nada, no se preocupen. A veces no sale nada, ya se lo tragó. Después primero es el secado, o sea, envolverlo, que esté bien seco, cambiar el paño, porque el paño cuando se los entregan, vamos a suponer que ustedes están de pediatras, ¿no? Porque la clase es de pediatría. Cuando se los entregan, está mojado, porque cuando reciben al bebé, ponen el paño y cuando nace el bebé, pues a veces tiene líquido también, entonces está prácticamente el paño empapado. Entonces inmediatamente cambiar ese paño, poner un paño seco, secar al bebé y mientras lo están secando, están valorando el Apgar en ese mismo momento.
están valorando el Apgar y ver la coloración, los estímulos, si no va a requerir un poquito de oxígeno o no. A veces con eso que se enfrían muy rápido, pueden quedar todos cianóticos y no es más que la temperatura. Entonces, con un poquito de oxígeno, sin mascarilla, sin nada, pudiera ser de ayuda. Otras veces no es necesario ni eso, solo va a tardar un poquito más en recuperarse, pero se va a recuperar. La ligadura del cordón umbilical, yo en que esa la hace, el corte del cordón umbilical lo hace quien te lo va a entregar. Que uno lo ligue después de reanimar no es tan urgente, puede no ser inmediato porque ya está pinzado, ¿no? Entonces cuando ya el niño ya está bien, ya está todo, ya no tengo nada más que hacerle, entonces ya con toda tranquilidad se procede a la ligadura del cordón umbilical y que esa puede variar, puede ser un hule, depende de lo que tenga el hospital, puede ser una cinta nada más que darle varias vueltas, también están usando ahora unos clamps de metal estériles. Eso es dependiente, pero no es tan inmediato. Puede esperar. Lo que no puede esperar es el secado, el Apgar, y que intente regular la temperatura corporal. Eso es lo más importante. Y todo lo demás ya quedaría para este lado. También, si el niño viniera mal por la valoración de los signos vitales, también sería algo inmediato y no mediato, sino pasaría los signos vitales de este lado, a esta columna de inmediatos. Podemos seguir, José Eduardo. Ok, doctora, doctora, aprovechando que hicimos la pausa, entonces yo tengo dos preguntas. Una es con respecto a la aspiración de secreciones. Tengo entendido que si se hace mal puede causar un reflejo vasovagal y deprimir al niño. Sí. Hacerlo mal es que vaya muy al fondo la perilla y toquemos la pared posterior. ¿O cómo, Sí. cómo sería la técnica, más bien, para no hacerlo mal? Es muy raro eso. Generalmente cuando hay esas sondas, como que da mucha seguridad meter la sonda y que sea una succión. Y cuando metes la succión por la nariz, si está fuerte la aspiración, va a sangrar y al niño le puede doler, puede llorar por eso. Y también se aspira por boca, entonces en boca se mete hasta atrás y también puede aspirar. No tengan miedo que vayan a causar un reflejo vedal. El reflejo vedal puede ocurrir, pero no es algo muy frecuente. Más tienen que cuidar de no hacerle daño y de no lastimarlo. Por eso, antes de que nazca el bebé, si van a usar una succión, hay que graduarla antes de que nazca el bebé. Ponen la sondita, ponen su dedo sobre los orificios de la sonda y ven que no esté muy fuerte, que sea ligerito, que sea suave la succión que está llevando para que no se lastime el bebé. Con una perilla pues es más difícil lastimarlo porque no lleva suficiente fuerza, pero es efectivo y funciona muy bien igual. Ok, doctora. La otra pregunta era, ¿lo de la permeabilidad esofágica y anal se sigue haciendo? Se sigue haciendo. La anal es obligatoria. O sea, generalmente no la hacen ustedes. Cuando llegan allá, las enfermeras toman la temperatura anal, aunque es un poco incómodo por primera vez para verificar eso. La permeabilidad esofágica no se hace de rutina, a menos que exista el antecedente de polidramnios. Pero no se hace de rutina que esté metiendo sonda a todos los bebés. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, pasando a los cuidados mediatos, que son los cuidados que contribuyen a la valoración y pues, a la transición de la vida, pues tenemos la prevención de hemorragias, que se hace con vitamina K, que es una única dosis, si no estoy mal, de 1 miligramo, que es intramuscular en el muslo. La profilaxis oftálmica, que se hace es una gota en cada ojito, clorfenicol. Se toman los valores de somatometría y antropometría que van a servir para los que son peso, talla, pie, la medición que se hace del segmento inferior, los perímetros cefálicos, abdominales y torácicos, entre otros, me parece que son todos. La toma de la muestra La sanguínea del longitud bebé. del pie.
La longitud del pie también se hace. Ah, ok. Gracias, doctora. La toma de la muestra sanguínea para saber de qué grupo sanguíneo es y qué RH tiene. La Eso lo valoración hace de... con eso se hace con una, ¿cómo se llama? Una punción nada más en el talón. No toman sangre. Oh, ok. Tenía idea de que igual se podía hacer del cordón. Sí, se puede hacer del cordón también. Ok. Bueno, de ahí pasaríamos a la valoración del capurro, que básicamente es para conocer la edad, que la edad gestacional que se supone que tenía corresponda, o ver cómo está. Valoración de signos vitales, que como ya dijo la doctora, pueden pasar a cuidados inmediatos dependiendo de cómo venga el producto. Y la identificación del recién nacido, que es muy importante, que esto incluye la colocación de pulseras, la huella de la planta del bebé y la huella dactilar de la madre. ¿Algo más con respecto a esto, doctora? ¿O? Creo que no, creo que lo cubriste todo. Bueno, ahorita vamos a pasar a lo que es la hipoxia perinatal, que lo traté de resumir lo mejor posible. Ahorita vamos a ir a un poquito a la etiología, ¿no? Pero vamos a comenzar. Quizás Básicamente, también, el tema cordial, o quizás comentarles también que eso que tenemos de rutina en los hospitales de acá, del cloranfilicol y la vitamina K, no es así en todas partes del mundo. En algunas partes del mundo, para poner la vitamina K, piden permiso a los padres y tienen que firmar un papel donde aceptan que les ponen la vitamina K o no. No es rutina aquí en México nada más. Y respecto al cloranfenicol, igual, o sea, no es algo obligatorio, se puede aplicar en caso que tuviera conjuntivitis. Lo que se previene acá, que como hay muchas infecciones intrahospitalarias, pues ya pusieron como de cajón que todos tengan que tener su profilaxis oftálmica para evitar eso, pero no son cosas indispensables ni de rutina en cualquier lado. Ok. bueno, gracias, doctora. La hipoxia perinatal es la baja o privación de oxígeno en el cuerpo, independientemente de la causa, ya sea una asfixia, ya sea una anemia, ya sea un sangrado. Eso es lo que es la hipoxia perinatal. Hay que tener en cuenta que el órgano más afectado durante la hipoxia perinatal probablemente es el cerebro, y que esto se puede dar por dos mecanismos: una hipoxemia, que es la baja de oxígeno en la sangre, o una isquemia, que es el que no llegue el flujo de sanguíneo a la zona determinada, ¿no? Lo que va o puede causar una encefalopatía hipóxica isquémica, que es muy importante porque causa daño cerebral y secuelas en los niños, que inclusive hace que su inserción a lo que es la vida escolar sea más dificultosa. Es prudente recordar que una asfixia perinatal puede provocar una encefalopatía y se espera que aparezca entre las 6 y 24 horas después de la asfixia. Y hay 3 grados de asfixia perinatal, de asfixia de encefalopatía hipóxica y isquémica. Busqué esta tabla o clasificación, que es la clasificación de Sarnat. No sé si hay alguna más específica o que se use aquí en México, doctora. Pero... No, cualquiera, o sea, a veces están de moda, las cambian. Hace poco, antes de la Sarnat, había otra, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo ahorita. Pero está bien esta. Bueno, la clasificación de Sarnat evalúa lo que es el estadio clínico, va a evaluar lo que es el nivel de la conciencia, el tono muscular, la postura, si hay o no reflejo de Moro, el reflejo de succión, la función autonómica, pupilas, si hay convulsiones. Ya, más o menos eso es lo que evalúa. Ahora, hablando un poquito más sobre la etiología de la hipoxia perinatal, bueno, las causas del 5% es antes del parto, el 85% se da durante el parto y el 10% pues es en el periodo neonatal. Vamos a hablar un poquito. Las asfixia intrauterina se expresan nacer comúnmente como una depresión cardiorrespiratoria.
Es ese 5% del que estábamos hablando. El 85% en cambio son por factores que se dan preparto o intraparto, como son una distocia, o como puede ser una hipertensión, una anemia, una hemorragia, una infección materna, ruptura prematura de membranas, circulares irreducibles, prolapsos de cordón, etc. Estas son cosas que pueden condicionar a la aparición de una hipoxia perinatal. Y la última causa, que corresponde a ese 10% del que estaba hablando, puede ser una obstrucción de la vía aérea. Ya puede ser por líquido, o mecomio, o inclusive un esfuerzo respiratorio débil. También les puse en esta diapositiva que hay otras causas que pueden presentar depresión cardiorrespiratoria y no solo precisamente una asfixia intrauterina, una malformación congénita, una prematurez, enfermedades neuromusculares, uso de drogas depresoras que afectan el sistema nervioso central durante el parto. Son cosas que pueden predisponer a una depresión cardiorrespiratoria. Y pues las tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que es más frecuente es que ocurra esta durante el parto. Entonces, el cuidado del parto es crucial para el bienestar del bebé. Sí, doctora. ¿Quiere mencionar algo más, doctora? Algo que piense que no, ¿para qué? Bueno, entonces, estas son mis bibliografías, por si alguien gusta revisar. A continuación, supongo que mi compañero va a poner lo de la reanimación. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de que cambiemos? Mientras lo ponen. ¿Algún comentario? Esta presentación, no me he fijado si ya vieron las carpetas, las dejas en la presentación del grupo DIH. Ah, ok. Sí, la subo, doctora. Sí, por favor. Muy bien, Eduardo. Hola, ¿me escuchan, no? Sí. Sí, ok. Sí. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se está compartiendo? Sí, sí. Hola, Rodrigo, me acuerdo de ti. Hola, doctora. Bueno, ahora vamos ya que nos hablaron de por qué es importante la reanimación neonatal en este periodo en el que vamos a pasar de la vida intrauterina a la vida exterina, que no siempre sale bien por diversos motivos, pues entonces el pediatra, el neonatólogo en este caso, que está al pendiente de este proceso para recibir para proporcionar las mejores condiciones para este recién nacido, pues va a brindar una serie de pasos que se presentan en este algoritmo que vamos a ver a continuación. El algoritmo es proporcionado por la AJA y por la Asociación Americana de Pediatras. En México también se encuentra avalada para su uso. Creo que es a nivel mundial en sí. Pero, bueno, vamos a revisarlo. Este es el algoritmo. Lo descargué directamente de la página. Consulté, creo que el sábado. Y, pues, vemos que tiene tres pasos interesantes. El primero es en el primer minuto. El primer minuto, inmediatamente de haberlo recibido, vamos a estar considerando estos pasos que pues tienen que ver con la primera valoración de cómo se está recibiendo al producto y los cuidados inmediatos que nos comentó hace un momentito nuestro compañero Eduardo. Después vamos a ver aquellos pasos que seguirían si nuestro bebé no tiene un esfuerzo respiratorio eficiente, que sea normal o suficiente para permitirle esta adaptación a la vida extrauterina, o aquellos pasos que vamos a intervenir para proporcionarle estas mejores condiciones para el mejor pronóstico de nuestro bebé. Y finalmente tenemos el último apartado, que son las medidas poco comunes de reanimación, que tienen que ver ya con el RCP neonatal y con la aplicación de
aminas vasoactivas como podría ser la adrenalina. En estos casos en los que, pues bueno, se nos está complicando la situación y queremos proporcionarle lo mejor a nuestro bebé, ¿no? Bueno, así como lo ven, este algoritmo es bastante sencillo, pero no. Entonces, tiene algunas peculiaridades, vamos a ir resaltando en cada uno de los pasos. Lo primero, como siempre, es una adecuada preparación. Vamos a tener que considerar elementos esenciales antes de poder brindar estos cuidados. Lo bueno acá es que pues siempre podemos considerar o tenemos un tiempo más o menos favorable para prever los escenarios clínicos a los cuales nos vamos a enfrentar. Entonces acá puse una ilustrativa donde pues bueno, hay que en el centro el bebé, que es el producto que vamos a recibir, nuestro recién nacido, quién es, si está de término, si es pretérmino, si es un posmaduro, así como las comorbilidades que giran en torno a nuestro bebé, ¿no? Que no son solo suyas, sino también de la madre. Vamos a ver que hay que ver el escenario clínico, si lo recibimos en un parto vaginal, si lo estamos recibiendo durante una cesárea, si tiene alguna otra complicación o factor de riesgo. Hay que ver el material que vamos a utilizar. De nuevo, vamos a preparar todo nuestro material considerando que podemos llegar hasta las últimas consecuencias, considerando que tal vez nuestro bebé vaya a necesitar oxígeno, intubación, adrenalina. No es lo que queremos, por supuesto, pero hay que prepararnos por si necesitamos de esto. Entonces, hay que preparar el material, hay que preparar el ambú, las válvulas, las mascarillas, el fonendoscopio, hay que tener en cuenta un pulsioxímetro o un monitor si es que contamos con él. Y pues bueno, todo esto. Ahora, para anticipar la necesidad de reanimación, que la gran mayoría de nuestros bebés, de nuestros recién nacidos, afortunadamente no la van a necesitar, pero siempre hay que estar preparados. Tenemos que previsualizar los factores de riesgo que tienen. Hay unos que son previos al parto y hay otros que son intraparto. Acá en esta tablita podemos ver que los que predisponen a mayor necesidad de reanimación, podemos encontrar la macrosomía fetal, el oligohidramios, la presencia de eclampsia, preeclampsia de la madre, la restricción del crecimiento intrauterino, la edad de gestación, pues es un muy buen predictor de la reanimación neonatal. Un embarazo múltiple, que la madre presente anemia, que hay hipertensión materna, son predictores de mayor necesidad de reanimación neonatal. Y ahora, durante el parto, tenemos que considerar que durante el parto se presenta una hemorragia, que hay una corionionitis, que tengamos una cesárea de emergencia, que el parto haya tenido que ser asistido por forceps o ventosas, o que haya tenido esta detención del trabajo de parto, pues van a ser situaciones que van a decir, oye, ¿sabes qué? Prepárate, probablemente este bebito vaya a necesitar ayuda. Entonces, vamos a listar a nuestro personal, los suministros que vamos a necesitar y el equipo que necesitamos también. Entre este equipo va a ser indispensable preparar una cuna de calor radiante. El suministros, bueno, ya los mencionamos un poco. Y en el personal, pues necesitamos personal capacitado, que conozca este algoritmo, que sea entrenado para llevar a cabo las rutinas en los tiempos que se establecen y, de preferencia, que cuenten con una experiencia suficiente para poder brindar esos cuidados. Entonces, esto hay que considerarlo para armar un equipo adecuado que nos permita llevar a cabo pues las mejores condiciones. Acá pues tenemos una sala EPTO bastante bonita, como sale en las películas o en los países del primer mundo. Acá normalmente están junto a la sala de expulsión, ¿no? En la sala de expulsión, en los hospitales, uno en
en el Orán, en el ISSSTE, pues tenemos como quirófano, donde pues está la plancha metálica, no es una cama como esta, bien bonita, pero bueno, cumple con que en la mayoría de ellos hay una cuna radiante, pues que sirve, que efectivamente funciona, pues esto va a ser necesario, ¿no? Esto está así de cerca porque los tiempos que tenemos para atender al residuo son muy cortos, son muy breves, tienen que ser extremadamente rápido. Y bueno, vamos a realizar 4 preguntas prenatales para la mamá, pues, o para el ginecólogo que llegue y nos dice, oye, tenemos un expulsivo, tenemos que prepararnos con estas 4 preguntas, ¿no? La primera, la edad gestacional esperada. Obviamente no la podemos saber todavía porque no hemos recibido al bebito, pero ¿qué edad gestacional presuponemos que tiene? Porque ya dijimos que mientras más pequeño el bebé, mayor probabilidad va a ser de que vayamos a necesitar brindarle estos cuidados de reanimación. Segundo, ¿el líquido amniótico es claro? Esto es porque pues, la presencia de meconio o líquido amniótico teñido de meconio se relaciona en gran medida con el sufrimiento fetal. Y si nuestro bebito ya está sufriendo intraútero, es más probable que extraútero pues, tenga esta dificultad para adaptar. Tercero, ¿cuántos productos se esperan? De nuevo, quizá vamos a necesitar 2 cunas radiantes en lugar de una, si estamos esperando 2 bebitos o 3 o más, ¿no? Así como mayor equipo, más tubos endotraqueales y, bueno, necesitamos que todo sea completo para cada uno de los productos que se esperan. No siempre vamos a esperar un solo bebé. Y finalmente, ¿hay algún factor de riesgo adicional? Que pues son entre los factores de riesgo que vimos hace rato. Y entre estos factores de riesgo, cabría destacar los siguientes. Las comorbilidades durante el embarazo, que tenga una diabetes gestacional, hipertensión arterial de la madre o ya un estado hipertensivo del embarazo, como podría ser la eclampsia. Segundo, ¿se conserva la integridad de las membranas o ya hubo rotura de la bolsa? Ya hay pérdida de líquidos o incluso hemorragia. Tercero, ¿la madre ha presentado fiebre en el periodo inmediato a lo que la estamos recibiendo? Porque esto podría ser sugestivo corioamnionitis. Y ya dijimos que la corioamnionitis es predictor de mayor necesidad de reanimación neonatal. Cuarto, e importante, ¿el producto se mueve? Le preguntaron a la mamá o el explorador ha sentido o presenciado los movimientos del neonato. Y finalmente, y no menos importante, el RH. Esto en consideración de, pues, si vamos a necesitar lo de la isoinmunización y lo del movimiento del cordón, ¿no? Ahora, entre otros cuidados que vale la pena resaltar, el oxígeno lo vamos a poner a 10 litros por minuto con una FiO2 más o menos ambiente. De inicio, no vamos a necesitar darle grandes aportes de oxígeno a nuestro bebé, a nuestro neonato, en concentraciones de 100 o, bueno, arriba de 60, porque, como habíamos dicho, como nos comentó nuestro compañero Eduardo, la hemoglobina fetal tiene esta capacidad tan maravillosa de transportar efectivamente el oxígeno. Entonces, el problema de nuestro neonato al respirar o cuando tiene una baja saturación de oxígeno no es por la falta de oxígeno normalmente, sino por el esfuerzo ventilatorio. Entonces, considerando esto, realmente el oxígeno es una ayuda que no va a ser necesaria ponerla a grandes cantidades y concentraciones. Y aunado a lo que no, pues si tenemos un pulsioxímetro adecuado para nuestro neonato y un monitor cardíaco, pues qué mejor, qué mejor. Siguiente. Presuponiendo que vamos a necesitar dar ventilación a presión positiva o el CPAP, pues bueno, la presión indicada para no saturar o para no
extralimitar las capacidades que el pulmoncito de nuestro neonato puede soportar, la presión recomendada es de 20 a 25 centímetros de agua. De cualquier forma, actualmente la recomendación es utilizar esta válvula de T, en forma de T, que nos va a permitir, de todos modos, no extralimitar esta presión a los 40 centímetros de agua. Empieza a liberar la presión extra, previniendo el daño tisular a los pulmones de nuestro neonato. Ahora, ya que sabemos estas medidas de la preparación, vamos a entrar en materia. Lo primero, de nuevo, es el consejo antenatal y la preparación de nuestro equipo y, pues, del equipo propiamente dicho. El equipo hablando de utilidades. Termorregulación. Una vez que obtengamos a nuestro producto, va a ser lo primero que necesitemos, cuidar la termorregulación, ya que un escenario en el que nuestro bebé está perdiendo calor, está haciendo una hipotermia, nos va a predisponer a una acidosis láctica, nos va a predisponer a mayor pérdidas insensibles, nos va a predisponer a una mayor actividad del corazón, con lo cual van a trabajar más los riñones, con lo cual va a trabajar pues, la orina, se va a producir más orina, va a haber mayor pérdida en general de agua y nos va a deshidratar a nuestro bebito. Son condiciones que, por supuesto, no queremos y que, si no lo hacemos, incrementa la mortalidad. La habitación se va a pedir que tenga una temperatura ambiente y no temperatura de quirófano, como normalmente tenemos acá. Entonces, podemos, de este modo, pedir que durante el periodo del expulsivo se apaguen los aires acondicionados hasta que el bebito esté estabilizado o lo hayamos retirado de la sala de expulsivo. En menores de 32 semanas, estos bebés de pretérmino, muy pretérmino, podemos darles una cubierta de polietileno, que es de plástico. Podemos utilizar un colchón térmico y utilizar otros aditamentos como gorritos, gas húmedo y caliente en el ventilador. La cubierta de polietileno que se utiliza en estos bebés menores de 32 semanas. ¿Esto por qué? Pues recordemos que estos bebés, el epitelio todavía no está completamente queratinizado. Por lo tanto, un epitelio que no está queratinizado tiene mayores pérdidas insensibles y todavía más predispone a la pérdida de calor y a la deshidratación, sobre todo por la humedad. Entonces, al cubrir a nuestro bebé con esta bolsa plástica, estamos conservando la humedad mientras que aportamos calor, con lo que disminuimos las pérdidas insensibles. Ahora, otro punto importante es la ligadura del cordón umbilical. La ligadura del cordón umbilical, como nos mencionó nuestro compañero Eduardo hace un momento, se recomienda retrasarse. Antes se hacía de forma inmediata, ahora no. Siempre que nuestro bebé no tenga una contraindicación, incluso en los pretérminos, se puede permitir que esta ligadura se retrase, este pinzamiento. ¿Por qué? Esto va a aumentar la volemia dentro del recién nacido, los depósitos de hierro y de bilirrubina, mejorando la adaptación al nuevo entorno. La recomendación es alrededor de 30 a 60 segundos, pero pues si nuestro bebito nace flácido, apneico y necesitamos ya priorizar los cuidados para darle esta reanimación, pues quizá lo más recomendable sea no esperar, no hacer esta ligadura postergada, sino hacerlo inmediatamente y pasar de una vez a los cuidados inmediatos. Las contraindicaciones es cuando haya un abrupto placenta previa como tal, cuando hay una ruptura del cordón y por lo tanto hemorragia, cuando haya basa previa y en hijos de madres con VIH, pues por esta cuestión de la transmisión vertical. Y bueno, también acá tenemos otros predictores como cuando es necesaria la resucitación,
cuando tenemos productos gemelares o cuando hubo un retraso en el crecimiento intrauterino. Ya no hay justificación para hacer esta ligadura postergada. Los pretérmino, pues sí, se ha visto que reduce la mortalidad, reduce también la hemorragia intraventricular y mejora la presión arterial y la circulación cardiovascular. También reduce la enterocolitis necrotizante. Anteriormente, cuando hacíamos esta primera valoración al nacimiento, se preguntaba si el cordón umbilical estaba manchado con meconio o había meconio en el líquido amniótico. Actualmente esto ya no se hace, pero sí se considera, sobre todo para la aspiración de secreciones. Bueno, en términos generales, cuando tenemos líquido amniótico teñido de meconio, vamos a aspirar a todos los neonatos que tengan opción de la vía aérea o que requieren la ventilación a presión positiva. ¿Por qué? Porque si no aspiramos y damos la ventilación o permitimos que el bebito lo ingiera, podríamos hacer que este líquido erróneamente vaya a los pulmones, donde pues bueno, va a ser una broncoaspiración y pues esto evidentemente empeora el pronóstico, empeora la situación en general. Bueno, no se recomienda intubar para hacer esta aspiración. Lo recomendable es hacerlo con la cánula de aspiración o la perilla. Pero de nuevo, si el bebito está llorando, tiene movimientos, tiene tono, quizá ni siquiera vaya a ser necesario. Esto es a consideración del neonatólogo. ¿Puedes regresar la anterior, Eric, por favor? Dice, no se recomienda intubar para aspirar el líquido amniótico. Eso es correcto. Pero si el líquido amniótico meconial está teñido de meconio, aunque no sea puré de chícharos, pero bastante espesito, o sea que se ve claramente que no es el líquido verdecito, sino que está más verde. Que hay diferentes, yo he visto de todos los grados eso, hasta el puré de chícharos, que es el máximo, ¿no? Entonces, sí, claro, no vas a intubar para aspirar eso, pero sí conviene con una hoja entrar a tráquea con tu sonda, con la que vas a aspirar la nariz o la boca, tener una sonda estéril y con y abrir como si fueras a intubar, y en lugar de intubar vas a introducir la sonda de aspiración y vas a aspirar todo el contenido que puedas. Igual, cuidando que la succión no sea muy fuerte, hay que hacer un balance, porque a veces cuando está más espeso, pues necesitas más fuerza. Y limpiar todo eso y retirarte. De esa manera limpias toda la tráquea y los bronquios principales también se pueden limpiar con esta maniobra sin necesidad de intubar. Retiras eso y puedes dar con ambú y los puedes recuperar, y todo ese líquido meconial que estaba en bronquio y en tráquea ya se la quitaste, y cuando puedas dar después con presión positiva con confianza de que no le estás agregando más. Esa es. Si intubas va a dar más trabajo que puedas retirar. Porque cuando intubas estás introduciendo, cuando corra tu cánula de intubación, estás introduciendo un poco más, y cuando metas la sonda para aspirar de todas maneras, estás haciendo doble. Es mejor hacerlo solo con la sonda, aspirar como si fueras intubar para retirar y luego continuar con la reanimación. De acuerdo, doctora. Entonces, con el laringoscopio para poder visualizar perfectamente las estructuras de la tráquea y hacer la aspiración con la cánula. Con la cánula, con la sonda. Con la sonda, sí. Perdón. Con la sonda, ok. Ok, ahora sí, los pasos iniciales. El ginecólogo te entrega a tu bebito con las condiciones en las que se encuentra. Te lo entrega en una toallita bastante mojada porque acaba de recibir y pues todo el líquido pasa junto con el bebé. Y tú lo recibes. 30 segundos para la valoración inicial, ¿ok? Tenemos este relojito y empieza a contar. Primerísimo, proporción de calor. Calor, calor y calor. Mantener la temperatura.
con la cuna radiante o, si no es necesario porque el bebé presenta las 3 preguntas que mencionamos hace un momentito, ¿no? Tono, llanto o movimientos respiratorios y las gesticulaciones, ¿no? A la valoración del Apgar inmediato parece un bebé bastante viable. Si todo esto todo está bien en el recién nacido, pues directamente pasa a el apego piel con la madre, donde pues esa va a ser su fuente de calor y donde podemos terminar de hacer el resto de la rutina porque no hay mayor peligro. Ahora, es un bebé que nos falla en algunas 3 condiciones iniciales, ¿no? Entonces, pues bueno, lo vamos a llevar a la cuna radiante. Proporcionamos calor con las condiciones que habíamos dicho. Todo esto dentro de 30 segundos, ¿eh? Este es nuestro primer contexto. Colocar al bebé de modo que la persona, el líder o quien vaya a dar la ventilación, puede estar a la cabeza del recién nacido. Entonces, la cabeza mirando hacia el explorador y los pies hacia la pared o el fondo de la cuna radiante. Después, eliminar las secreciones si es que es necesario. De nuevo, muchas veces va a ser innecesario o vamos a aspirar con esta sonda o con la perilla y no vamos a encontrar nada. Pero siempre hay que hacerlo de rutina. De nuevo, empezando por la boca y continuando con la nariz. Secamos muy bien. Recordemos que esto es un proceso donde al mismo tiempo secamos y vamos estimulando por medio del frotar con la toallita y valoramos. La proporción de calor hasta la estimulación debe ser en 24 segundos y nos quedan 6 segundos para estimar la frecuencia cardíaca. Esto va a ser necesario para la primera decisión de qué es lo que continúa en nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, calentamos entre 36 a 37 grados centígrados con la cuna radiante. Posicionamos a nuestro neonato en esta famosa posición de olfateo, con decúbito supino, mentón hacia arriba y cuello ligeramente hendido, que nos permite tener la vía aérea permeable. Aspiramos las secreciones, boca antes que la nariz. Secamos de nuevo. Recordemos que hay que cambiar estos campos que nos entregan, pusieron un campo bastante húmedo cuando nos entregan al bebé, y entonces cambiamos las toallas, ponemos al bebito en unos campos secos que nos permitan secar y evitar la pérdida de calor, y emulamos al neonato, espalda, tronco y extremidades, al mismo tiempo que vamos valorando pues si tiene tono, vamos explorando si tiene estos movimientos respiratorios con mayor detalle, ¿no? Si tiene esfuerzo respiratorio. Y bueno, las decisiones posteriores basan en la evaluación de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué va a ser necesario? Si alguno de los 3 parámetros de nuestro bebé, que podría ser la frecuencia cardíaca, la presencia de movimientos respiratorios o el tono no está bien, pasamos directamente a esto: calentar, mantener los pasos iniciales que acabamos de ver, secar y estimular. Valoramos con frecuencia cardíaca y con movimientos respiratorios. ¿Hay apnea? ¿Hay algún movimiento de boqueo que sugiere esta dificultad respiratoria? ¿O una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto? Nuestro primer escenario es que no hay. Entonces, hacemos la siguiente pregunta. Nuestro bebé está más o menos bien, tal vez le falta un poco de tono. ¿Respira con dificultad o hay cianosis persistente? ¿Cómo vamos a evaluar esto? La respiración con dificultad, pues bueno, vamos a ver los tirajes intercostales o tal vez vamos a ver una hipotonía en los movimientos respiratorios con una saturación de oxígeno, para esto el pulsioxímetro deficiente, o directamente vemos una cianosis central acompañada de una acrocianosis, una cianosis generalizada, donde nuestro bebito está moradito y
pues realmente se ve mal, con una saturación de oxígeno baja, pues bueno, si esto es así, colocamos en una posición para despejar la vía aérea. Le colocamos el monitor y proporcionamos oxígeno suplementario según sea necesario, además de considerar esta ventilación a presión positiva continua, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a saber cuánto oxígeno suplementario proporcionar? Lo vamos a saber de acuerdo a esto. Primero hay que saber si le hace falta o no. ¿Cómo lo vamos a valorar? Al primer minuto, inmediatamente del parto, lo esperado es que la saturación de oxígeno sea alrededor de 60-65%. Esto no es erróneo, no es un adulto. 60-65% es una buena saturación para un recién nacido con un minuto. Al siguiente minuto se aumentan 5, al siguiente minuto se aumentan otros 5, al siguiente minuto otros 5, y a los 5 minutos la valoración de la saturación de oxígeno va a estar alrededor de 80-85% de la saturación de oxígeno. A los 10 minutos ya estamos esperando que esté saturando alrededor de 85-95%. Si nuestro bebito no está cumpliendo con esta saturación esperada para los minutos de nacido, pues bueno, vamos a proporcionar esta cantidad de oxígeno suplementario. En un bebé menor a las 35 semanas de gestación, lo recomendable es una saturación, bueno, un oxígeno suplementario con una FiO2 de alrededor de 21%, una FiO2 ambiente. Si es mayor a 35 semanas de gestación, podemos subirle un poquito, hasta un 30%. De nuevo, el flujómetro lo había calibrado a 10 litros por minuto y si el recién nacido tiene una respiración agitada o no puede mantener la saturación a pesar de tener el oxígeno al 100%, que esto es muy fuerte, a un flujo libre, pues consideramos el CPAP, que es la presión de aire positiva, pero continua, no con, con el AMBU. Esta es una maquinita que lo hace de manera automática. Y bueno, con esto debe mejorar, pero si no, pues continuamos en el siguiente paso. Ahora, nuestro segundo escenario, antes de irme más lejos. Hay apnea o boqueo, o simplemente la frecuencia cardíaca es menor en latidos por minuto. La indicación es ventilación a presión positiva. Ya entramos. La ventilación a presión positiva es esto que se le da al recién nacido con esta valvulita en forma de T, con una mascarilla adaptada al tamaño de nuestro producto y con el AMBU, con una bolsa autoinflable, con una bolsa inflada por flujo, esta bolsa de anestesia, o con un reanimador con esta pieza en T, que de preferencia se hace siempre para evitar el daño. Y pues bueno, estas son las indicaciones para la ventilación a presión positiva. Apnea, respiración entrecortada, frecuencia cardíaca, aquí no tiene nada que ver con la ventilación, pero la frecuencia cardíaca menor a los 100 latidos por minuto y la saturación de oxígeno por debajo del rango esperado a pesar del oxígeno a flujo libre o el CPAP. Bueno, de nuevo, para la preparación hay que eliminar las secreciones que pudiera tener en la vía aérea antes de proporcionar la ventilación a presión positiva. De nuevo, la persona que va a dar esta ventilación se coloca a la cabeza del bebé y se posiciona la cabeza y el cuello del neonato de tal manera que la vía aérea esté permeable. Se va a elegir una mascarilla correcta que cubra el puente nasal sin cubrir los ojos y que también sea suficiente para cubrir la boca sin sobrepasar límites de la quijada, pues de la mandíbula, ¿no? La concentración del aire ambiente, de nuevo, puede ser un poquito más. Si el producto es menor a las 35 semanas.
el flujómetro a 10 litros por minuto. La frecuencia de la ventilación va a ser de 40 a 60 respiraciones por minuto. 40 a 60 respiraciones por minuto. Y este ritmo va a tener que ser como esta cantaleta que se hace. Ventila 2-3, ventila 2-3, respira. Esto para no perder la cuenta y para informarle al resto del equipo que se está ventilando. De preferencia, hay que ver que haya movimientos del tórax con esta ventilación. Pero pues bueno, como es tan rápido, vamos a valorarlo a los 15 segundos de haber empezado esta ventilación. Se hace una primera valoración a los 15 segundos. Y dependiendo de esa primera valoración, se continúa o se corrige. Ok, la presión de nuevo va a ser de 20 a 25 centímetros de agua, máximo 40, pero de todos modos, esta pieza en T nos va a prevenir que pues, dañemos el pulmoncito. Esto sé que es complicado, más si nunca hemos tenido la oportunidad de realizarlo, entonces pues sería mejor practicarlo en un modelo antes de hacerlo en la vida real, ¿verdad? Acá, ejemplos de mascarillas que se tienen. Hay unas que son circulares, que pueden cubrir la boca y el puenzal. Y pues bueno, la preferible es esta como en forma de gota que se tiene acá. Y pues bueno, este es de un tamaño correcto. Ni muy pequeña, que deje espacios donde se pueda para el aire, la presión que se le está dando, ni muy grandes que pues cubran los ojos y que vayan a impedir un sellado correcto, que pues bueno, estarían haciendo que nuestro procedimiento de reanimación sea ineficiente completamente. Y bueno, de nuevo la cantaleta, ¿no? Que no se les vaya a olvidar, que no se nos olvide, en voz alta, para que todo el equipo pueda reconocer el ritmo y para que nosotros mismos no perdamos esta cuenta. Respira, aprieto el ambú, 2-3, respira, 2-3, en un ritmo de 40 a 60 respiraciones, 40 a 60 pulsos del ambú por minuto. Ahora, ya empezamos con la ventilación a presión positiva. Recordemos que vamos a evaluar dentro de estos primeros 15 segundos de haber iniciado la ventilación a presión positiva. Nuestro indicador más importante de que nuestra ventilación a presión positiva es eficaz es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y, por supuesto, que el tórax de nuestro recién nacido se está expandiendo. Esto para que pues, verifiquemos que efectivamente el aire está entrando y que no estamos soplando al cuarto o a la habitación, ¿no? Ahora, nos hacemos 3 escenarios. Nos planteamos 3 escenarios después de estos 15 segundos. La frecuencia cardíaca está aumentando. Bueno, en este caso, anunciamos. Es importante la comunicación con el equipo para que todos puedan saber qué está pasando. Se anuncia, la frecuencia cardíaca está aumentando. ¿De acuerdo? Continuamos la ventilación a presión positiva. Y pues bueno, hay una segunda evaluación después de otros 15 segundos en este escenario. Podemos decir, la frecuencia cardíaca no está aumentando, pero el pecho sí se está moviendo. Es decir, el aire está entrando, pero no está siendo suficiente. La frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho sí se está moviendo, anuncia la persona que hace esta valoración. Bueno, continuamos la ventilación a presión positiva que mueve el pecho y hacemos una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca después de otros 15 segundos de ventilación a presión positiva que mueve el pecho. Y nuestro tercer escenario es que no está aumentando y que el pecho no se está moviendo. En este caso, anunciamos, la frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho no se está moviendo. Hacemos unos pasos correctivos de la ventilación hasta que el pecho se mueva con la ventilación a presión positiva. Y podemos empezar a considerar la necesidad de intubar o de tener una máscara laringea si es necesario.
dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido y de los parámetros que tenga el bebé. Continuamos una vez que hayamos corregido con estos pasos la ventilación, pues bueno, hasta que se mueve el pecho y hacemos una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca después de otros 30 segundos de ventilación a presión positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Hacemos nuestra segunda acción después de otros 30 segundos. Y ahora sí, no sé si se dieron cuenta, en la primera valoración no establecimos ningún rango de latidos por minuto, sino simplemente si está mejorando respecto al basal o si está empeorando respecto a la basal. Aquí sí, en la segunda valoración ya tenemos unos rangos que nos van a indicar acciones que hay que tomar una pauta. Ok, los rangos van a ser mayor a 100 latidos por minuto, nuestro bebé va bien. De 60 a 99 latidos por minuto, no va tan bien, pero tenemos oportunidad. Y menor a 60 latidos por minuto, nuestro bebé no va nada bien, ¿ok? Va a haber que tomar medidas más drásticas. Si tenemos más de 100, continuamos de nuevo la ventilación a presión positiva de 40 a 60 respiraciones por minuto hasta que reanude el esfuerzo de respiración espontáneo por parte del bebé y entonces celebramos, todos felices, nos relajamos un poco, nuestro bebito está saliendo, tiene más de 100, está respirando por sí mismo, le damos cuidados postnatales, ¿no? Posteriores a la reanimación. Y pues, nos despreocupamos un poco. De 60 a 99 latidos por minuto, hay que reevaluar la ventilación. Si estamos dando una técnica efectiva, si la mascarilla está sellando, si estamos teniendo la frecuencia adecuada, estos pasos correctivos de la ventilación, si es necesario. Acá hay un mnemotécnico que se usa con bastante frecuencia y que en un momentito más vamos a ver. O bueno, no, creo que los pongo de una vez y regresamos, ¿no? El mnemotécnico para estos pasos correctivos es Mr. Sopa, ¿no? Y Mr. Sopa hace referencia a cada una de sus letras. M de máscara. Hay que volver a colocar la mascarilla o revisar nuestra técnica del sellado con las dos manos. R de reajustar la posición. Hay que colocar la cabeza en una posición neutral o ligeramente extendida para que aseguremos la permeabilidad de la vía aérea. Succionar o aspirar la boca y nariz podría ser que haya secreciones que estén impidiendo o estén, pues bueno, no nos estén ayudando para que llegue el flujo de aire. Open mouth, que es esta O, abrir la boca. La P de presión, de pressure, incrementar la presión que estamos dándole. Puede ser inicialmente unos 5 a 10 centímetros de agua hasta llegar al máximo. Recuerden, el máximo es 40 centímetros de agua. Y finalmente, la vía aérea alternativa. Pues aquí ya sería considerar una intubación o una mascarilla laringea. Regresando acá, bueno, si revaluamos la ventilación y reanudamos lo que se está haciendo, ¿no? Pero ahora con mayor presión de oxígeno o mayor, o directamente iniciamos las contracciones, ¿no? O aquí, a criterio del clínico, si los latidos por minuto están más para 60 que para 90, pues quizá consideramos, nos dice acá, en menor de 60 latidos por minuto. De nuevo, reevaluar la ventilación, que esté siendo correcta. Hacemos los pasos correctivos de la ventilación, el Mr. Sopa. Introducimos una vía aérea alternativa. Aquí llevamos alrededor de 1 minuto desde que iniciamos la ventilación a presión positiva y no más para no perder oportunidad con nuestro recién nacido. Y si no hay mejoría, proponemos el uso de oxígeno al 100% con compresiones tónicas.
ya inicia este RCP, porque nuestros latidos se nos están yendo. Entonces, el corazón pues puede quedar isquémico porque no le llega suficiente oxígeno y pues bueno, esto es malo. Si la frecuencia cardíaca, de nuevo regresando al algoritmo, es menor a los 100 latidos por minuto, hacemos todo este paso, ¿no? Verificamos el movimiento del pecho, pasos correctivos con el Mr. Sopa, TT, tubo endotraqueal o mascarilla laringea si es necesario. Esto que está por acá, sugerido. Y volvemos a revalorar. Si la frecuencia cardíaca ya no es menor a 100 latidos por minuto, pues bueno, regresamos acá a continuar la ventilación hasta que se reanude el esfuerzo espontáneo. Nos relajamos de nuevo y damos cuidados posteriores a la reanimación. Pero si la frecuencia cardíaca continúa en este rollo de menor a 100 latidos por minuto, pues bueno, iniciamos las compresiones torácicas ya directamente. Y si la frecuencia cardíaca es menor a 60, de preferencia, ahora sí, le pongo un monitor, si no lo hemos hecho antes, el oxígeno al 100% y las compresiones torácicas coordinadas con la ventilación a presión positiva. ¿Cómo van a ser esas compresiones torácicas? Bueno, van a darse cuando la frecuencia cardíaca sea menor a 60 latidos y van a ser al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva que esté insuflando los pulmones. El animador va a estar a la cabecera, las manos con los pulgares, no va a ser como en el adulto, solo los pulgares, en el tercio inferior del esternón, en la línea intermamaria, y las manos rodeando el tórax de esta manera, con una profundidad de 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. La frecuencia ahora va a ser de 90 compresiones por minuto. 90 compresiones. Y la recomendación es que sea 3-1. 3 compresiones, una ventilación dentro de 2 segundos. Es decir, vamos a realizar 4 acciones cada 2 segundos. 3 compresiones y una ventilación. De modo que las compresiones, cada una de ellas, se va a dar en medio segundo. Esto es bastante rápido y nuestro ritmo final va a ser de 120 bits por minuto, ¿no? BPM, ¿no? 3 compresiones, una ventilación, 3 compresiones, una ventilación. En voz alta, por favor, para que todo el equipo esté coordinado y esté contando. 30 segundos y vamos a revalorar, ¿de acuerdo? Hacemos esto y nos preguntamos, ¿la frecuencia cardíaca mejoró? ¿Es mayor a 60 latidos por minuto? Si sí, continuamos hasta que los parámetros vayan mejorando por encima de los 100 latidos por minuto, hasta que se reanude el esfuerzo respiratorio y pues salgamos a los cuidados posteriores a la reanimación. Si no, después del primer ciclo de RCP entre comillas, pues podemos ya iniciar o considerar el uso de adrenalina. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza esta adrenalina. Aquí, en la ventilación, de nuevo, recordar, de esta manera, las manos alrededor del tórax del bebito, el reanimador a la cabeza. La ventilación ya, para este momento, ya esperamos que tengamos una vía alternativa con una mascarilla laringea o un tubo endotraqueal. Entonces ya puede estar coordinada con el RCP y el modo va a ser 3-1, ¿no? Acá unas canciones que son bastante famosas, las hay en Google, es una captura, que, pues bueno, nos pueden servir para llevar este ritmo, son a 120 bits por minuto, la famosísima de los Bee Gees, Staying Alive, o para aquellos un poco más románticos, I Will Survive, de Gloria Gaynor. Ya ustedes eligen, hay un chorro, para pues ayudarnos a mantener este ritmo adecuado y eficiente de las contracciones, ¿no? Y ahora sí,
Si después del minuto de estar dando RCP, nuestro bebé no está respondiendo, se nos sigue yendo y no hay latido o no hay respuesta del corazón, iniciamos la adrenalina, ¿no? Adrenalina en esta concentración, 0.1 miligramos por cada mililitro, intravenosa o intraósea, si es que nuestro bebito no podemos encontrar la vía y es más asequible hacer directamente la vía intraósea, pues bueno, hay que considerarlo como bueno, como posible. Nada más para el rescate si es necesario, si se quiere. Y pues bueno, tenemos otra opción, que es la vía endotraqueal, pero esto puede ser mientras se obtiene el otro acceso, que sería el intraóseo o el intravenoso. La preparación va a ser de esta manera. En una jeringa que vayamos a utilizar, vamos a colocar 1 mililitro con la etiqueta de adrenalina IV, esta que se va a utilizar. La jeringa endotraqueal, por otro lado, va a tener de 3 a 5 mililitros con la etiqueta adrenalina endotraqueal. Esto para diferenciarlas, porque tienen un vehículo y una absorción distinta y con una dosis distinta que, pues bueno, va a modificar sustancialmente cómo se da y, pues bueno, para no equivocarnos, no confundirnos. Si utilizamos la venosa o intraósea, la dosis va a ser de 0.1 a 0.3 mililitros por kilogramo de peso. Considerando un recién nacido de término de aproximadamente 3 kilos de peso, pues bueno, vamos a utilizar 0.9 mililitros, de 0.3 a 0.9 mililitros. La administración va a ser rápida, en bolo, lo más rápido posible. Va a haber un lavado con 0.5 a 1 mililitro de solución salina normal, fisiológica. Y pues bueno, esto lo vamos a repetir como en el adulto, como en el esquema del adulto, cada 3 a 5 minutos. No va a ser después de cada ciclo de compresiones de 1 minuto, sino después de cada 3 a 5 minutos, que es la vida media de la adrenalina. Y pues bueno, si la frecuencia cardíaca sigue siendo menor de 60 latidos por minuto y se nos sigue, pues seguimos utilizando la adrenalina. Podemos considerar los expansores de volumen como emergencia si nuestro neonato no está respondiendo a la reanimación y signos de choque o antecedente de pérdida sanguínea aguda intraparto. La solución que vamos a utilizar, de nuevo, la fisiológica, nada más está recomendado, excepto si hay una anemia sospechada, y bueno, con glóbulos rojos empacados o negativo. La vía para dar estas soluciones va a ser intravenosa, si se tiene, y si no, intraósea para el rescate. Y la preparación va a ser unos 30 a 60 mililitros, así de poquito, etiquetados para el rescate, de solución salina fisiológica para rescate, para pasárselo en esta situación de emergencia al bebé. Y la administración va a ser durante unos 5 a 10 minutos. Hay que tener cuidado con los recién nacidos menores a 30 semanas de gestación por esta pobre respuesta a la administración de grandes volúmenes, ¿no? Y si se confirma la ausencia de frecuencia cardíaca después de 10 minutos de reanimación, va a ser razonable detener los esfuerzos que se están realizando, ¿no? Esto por supuesto por las consideraciones éticas que hay que tener. Estas son las consideraciones éticas. Primero que nada, la viabilidad. Si es un producto muy pretérmino, con mala viabilidad, tal vez no tenga mucho sentido hacer estos esfuerzos o sacarlo porque realmente no va a tener buen pronóstico y quizá vayamos a ocasionar un trauma o una falsa expectativa de que el bebé va a sobrevivir a la madre. Por supuesto, si hay habilidad, si hay los equipos necesarios y los neonatólogos entrenados con la experiencia suficiente para llevar a término a este bebé, ¿por qué no? Hay que considerarlo todo dentro de su contexto particular. Y, pues bueno, que haya malformaciones congénitas o anomalías cromosómicas. Además de haber transcurrido los 10 minutos sin respuesta
absoluta de nuestro bebito a la reanimación, ¿no? Y pues bueno, sé que está medio complicado. Si quieren, hacemos una recapitulación o podemos recapitular con estas preguntitas que preparé. ¿Quién les es mejor? No te porque me ha parecido tu presentación excelente, Eric. Lo has presentado muy bien. Yo solamente comentar 3 cositas. Si te regresas a donde está antes de las preguntas, donde inicias lo de la reanimación. ¿En compresiones torácicas? ¿O donde está el esquema Otra general? más para atrás. ¿Aquí? ¿Los pasos iniciales? ¿O en la primera valoración? Otra más. Sí. No, ya te pasaste. No, ya te pasaste. No, adelanta, 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 más. Acá. Hay que estar. Aquí lo dije. Como bien dices acá, tiene apneo, bloque, la frecuencia respiratoria, la frecuencia que le oxígeno, a veces no tenemos saturómetro en la sala. Únicamente nada más se le acerca la mascarilla con el oxígeno y sin tener alrededor de los labios que se notara la cianosis. Pero esto, conforme se va adaptando con el recién nacido, es de término y normal. A los 5 minutos se quita por sí solo. Pero como esas valoraciones son más rápidas, como dices tú, son segundos, es 1 minuto. Y todo, a veces, si la cianosis es más de la que vemos en esta figura, o sea, no solo son pies, manos, sino que es parte del cuerpo, les ayuda a ponerle la mascarilla con el oxígeno sin hacer ninguna maniobra y solito él va a ir jalando y va a quedar bien. El otro escenario es donde la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 y entonces tenemos que aplicar ventilación positiva y todo lo demás que dijiste, presentado excelentemente. Podemos continuar. Llégate a donde pasaste a la parte de adrenalina. Adrenalina, aquí. Creo que falta una más. Donde Aquí. tenías una más. Es esta. Aquí pusiste la adrenalina, jeringa intravenosa o intraósea. Generalmente la jeringa es la misma. Y la aguja para la intraósea, pues es una, no hay especiales, o al menos sí hay especiales, pero en nuestro medio yo nunca las he visto. Se puede hacer con unas, ¿cómo se llama? Las que tienen larguita, con es un punzocat. Sí, son las chiquititas. No es punzocat. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Las que tienen mariposa. Las agarran es una mariposa y tienen o el largo de lo que es la aguja es cortito. Con esa se hace en lo que es recién nacido. El etiquetado de la adrenalina, 1 mililitro con la etiqueta. Acuérdense que la adrenalina entonces se pasa a una jeringa primero de 10 mililitros. Es una doble dilución para que te quede de 1 a 10.000. Esa jeringa, ese mililitro de adrenalina se diluye en una jeringa de 10 mililitros y de esa jeringa de 10 mililitros van a tomar 1 mililitro. Y la manera más fácil de administrarlo
es que ese mililitro se tome con una jeringa de insulina, porque la jeringa de insulina trae 1 mililitro nada más. Entonces, de esa jeringa de insulina de 1 mililitro, entonces vienen las décimas que tienes acá, de 0.3 a 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. O sea, no es 1 mililitro, tienes que tener la jeringa de 1 mililitro porque puedas aplicar de 0.1 a 0.3 por kilo. ¿Queda claro? Sí. ¿Te Sí, quedó sí. claro o si alguien no? Y lo vuelvo a repetir. No, a mí sí. ¿Puede volver a repetir, doctora, por favor? El ámpula de adrenalina trae 1 miligramo por mililitro y viene en 1 mililitro. Esa ámpula se va a diluir en una jeringa. Se agarran 9 mililitros de solución fisiológica, por ejemplo, o de glucosado al 5, y cuando se llena con el mililitro ya ya está diluido 1 miligramo en 10 mililitros. Tienes allá 100 miligramos por cada mililitro en esa dilución. Entonces, de esa jeringa vas a tomar 1 mililitro, y para poder administrar las cantidades que aquí dice el algoritmo, que viene en décimas, cuando tienes una jeringa en mililitro, pues puedes manejar las décimas. Manejar décimas en una jeringa de 5, de 3, de 5, de 10 es muy difícil. Es mejor manejarla en una jeringa que tú puedas ver las décimas, y esa es la jeringa de insulina. Entonces, de esa primera dilución tomas 1 mililitro y ya puedes aplicar tu 0.3, tu décima, o tu 0.1 o tu 0.3 décima de mililitro por kilo de peso. Si el niño pesa 3 kilos, pues está muy fácil, es una décima, porque 3 por 0.3 te va a dar 0.9, que viene siendo una décima completita la que vas a poner a este pequeño. Y es muy difícil que el resto de la jeringa pues se va a desechar, porque es muy difícil que requieras toda esa jeringa para reanimar. Está muy grave el bebé, probablemente te la puedas echar toda, pero no más, no vas a necesitar más, porque hay otros, se puede aplicar bicarbonato, calcio, noradrenalina, hay otras combinaciones que pueden hacer, pero ya no vas a necesitar más adrenalina. Con esa que tengas va a ser suficiente para la reanimación. De acuerdo. Y aquí, la solución salina, pues generalmente, como pusiste allá, que eso es de 30 a 60 mililitros, generalmente se usa entre 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Y sí es bien poquito, pero ayuda cuando es necesario. Bueno, relativamente poco, pero no. Sí, así es. Pues si pesa 1 kilo, pues son 15 mililitros. No es más. Es cierto. Pues vamos a las preguntas, si no De tienen acuerdo. ustedes alguna. Ok. Empezar, no sé si quieran participar esporádicamente, espontáneamente, o voy nombrando a mis compañeros. Puedo contestar la primera. Recuerdo que era lo de la edad gestacional, Ujú. el color del líquido amniótico, y me parece que el número de productos igual importaba, y ya no recuerdo la última. Ok. Entonces preguntamos la edad gestacional, el color del líquido amniótico, bueno, su cualidad, cuántos número de productos y los factores de riesgo adicionales que habíamos comentado también, pues, si había alguna eclampsia sobreañadida, un estado hipertensivo, diabetes gestacional, algo de esto, ¿no? Un producto macrosómico, por ejemplo. Muy bien. La siguiente pregunta es más un mini caso, ¿no? Tenemos un recién nacido de término, flácido y con leves movimientos respiratorios. Después de 15 segundos de que se decidió iniciar la ventilación con presión positiva, se reevalúa y la frecuencia cardíaca continúa sin aumentar. ¿Recuerdan esta primera evaluación después de los 15 segundos? Pero ahora ya no hay movimientos del pecho. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién me dice?
Hay que corregir, ¿no? ¿De acuerdo? Además de corregir el patrón para, bueno, la manera en la que se está proporcionando la ventilación, ¿qué más? Pues si sigue sin aumentar la EPC y el pecho no se mueve, podemos iniciar con compresiones. ¿Ya? ¿O le damos otro ciclo de ventilación a presión positiva? Bueno, le damos otro ciclo de ventilación y si sigue así, ya se le dan las compresiones. De acuerdo. Entonces, aquí recordemos que la primera evaluación era a los 15 segundos de haber iniciado. En esta apenas nos estábamos preguntando, apenas entre comillas, si está siendo efectivo o no nuestra decisión. De todos modos, suceda lo que suceda, corregimos la ventilación y reevaluamos en otros 30 segundos, 15 o 30 segundos. ¿Por qué? Porque la decisión de iniciar las compresiones y la vía aérea alternativa se da basándonos en la frecuencia cardíaca. Y lo que les comenté, a los 15 segundos no consideramos el número neto de la frecuencia cardíaca, sino su cualidad, si está aumentando o disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos esta parte. Anunciar en voz alta. La frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho no se está moviendo. Realizamos los pasos correctivos de ventilación, el Mr. Sopa, y consideramos la vía aérea alternativa. Ahora, una vez que hicimos esto, realicemos otro ciclo de ventilación a presión positiva de 30 segundos para después reevaluar y considerar la frecuencia cardíaca en su número para tomar acciones al respecto. ¿De acuerdo? No sé si quieren que me regrese al diagrama o si estamos claros. Quizá valga la pena ahorita después de la siguiente. Ahora, la tercera. Tenemos un recién nacido etno con buen tono, pero aquí puse no sin. Es un negativo, ¿no? Sin movimientos respiratorios. Después de 2 ciclos de ventilación a presión positiva, sigue en apnea. No está respirando, con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Por lo que usted indica, ¿quién me responde? Según yo, ya entra el masaje cardíaco, ¿no? Pero ya pasaron los 2 ciclos de ventilación positiva. Y ya si no respondiera al masaje cardíaco, pues adrenalina. De acuerdo, perfectísimo, Pedro. Acá sería la vía aérea alternativa, el tubo endotraqueal, si es que aún no se ha hecho. Recordemos que en el paso anterior ya se considera realizarse. Si aún no se ha hecho, este es el momento para hacerlo. Se inician las compresiones torácicas con el masaje cardíaco sincrónico, con ventilaciones a presión positiva en proporción 3 y reevaluamos la frecuencia cardíaca para ver si esta es mayor o menor a 60. Si sigue siendo menor, como bien dijiste, iniciamos la adrenalina. Y pues bueno, la adrenalina en esta dosis con la doble dilución que nos comentó la doctora. Aquí finalmente, creo que en una diapositiva hubo un error que decía que el masaje cardíaco se daba 3 compresiones, 1 ventilación. Me parece que es al revés. Es 3 ventilaciones, 1 compresión. Recordando que recién nacido, lo más importante es la ventilación y no la contracción cardíaca. Pero bueno, una vez habiendo hecho esa aclaración, hemos terminado. ¿Algo más que añadir, doctora? No, nada más. Estuvo muy bien tu presentación. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Si no tienen alguien más que preguntar. Si no tienen más preguntas. Doctora, buenas tardes. Tengo una duda con respecto igual a lo de la adrenalina, no más para corroborar. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Okay. Entonces era 1 mililitro, una ampolleta de adrenalina es 1 mililitro y trae 1 miligramo. Eso se va a diluir en 9 mililitros de la solución salina al 0.9, ¿no? Y de eso voy a agarrar 1 mililitro y es con lo que voy a dar mis dosis de
o sea, 1 mililitro con la jeringa de insulina, ¿no? Correcto. Con eso ya voy a dar mis dosis. Con eso ya vas a dar tus dosis. Máximo va a ser 1/10 por kilo, que es lo que vas a aplicar. Ok, ya entendí. En realidad, prácticamente se usa entre media décima o 1/10 por kilo. Y como trae 10 décimas, y entonces tu niño es de 3 kilos, y si lo haces 2 veces, lo máximo que gastarías serían 6 décimas. Si es más grande, pues gastarías un poco más. Ok, doctora, gracias. Ok, mucho gusto. Pues, muy bien. Pues muy bien, Eric. Gracias, doctora. Okay. La presentación en la carpeta del grupo, ¿no? Sí, en la carpeta de presentación. Le puedes poner el número 1 para que tenga un orden y sea fácil localizarlo. Ok, doctora. De acuerdo, gracias. Dice, no sé si tienen tiempo, pero ayer me comunicaron los representantes del grupo que habían tenido, que estaban así a medias, que la mitad del grupo quería las clases en vacaciones y la otra mitad pues no quería. Entonces le digo, bueno, pues para que todos salgan ganando, ¿para qué queda? Les propuse que qué tal si dábamos vacaciones de 1 semana, para que ya sepan que pueden contar con esos días y tener las clases la otra semana para que tuvieran para terminar un poquito antes del examen, porque si damos todo, vamos a terminar el examen desde el 11, el 10 es festivo, terminaríamos creo que el 7, solo les quedaría sábado, domingo y lunes para repasar algo o para dar un repaso general a todo. Entonces, pues yo les pregunto a ustedes si estarían de acuerdo en eso, respetar, por ejemplo, la semana mayor, que es la que más se respeta la primera semana, y tener clase la segunda semana. Si quieren volver a votar, se puede volver a votar, si quieren lo decidimos ahorita. Bueno, es que algunos compañeros igual tienen la duda, quieren que la primera semana sea de clase y la segunda de descanso. Entonces, en eso igual están planteando. Bueno, podría ser, pero quedaría cortada, porque yo les dije que yo jueves y viernes sí lo voy a respetar, no voy a dar clase. Entonces, si fuera así, serían los 3 días y agarraríamos 2 de la siguiente semana, pero ya les quedaría cortadas sus semanas. Por mí no hay ningún problema, podría ser así. O bien podemos hacer los 3 días de la primera semana y en la segunda semana utilizar jueves y viernes. Y así les queda seguido desde Jueves Santo, Viernes Santo, 3 días después, y así les quedan pegados los días libres de vacaciones. También sería otra opción. Es difícil que todos nos pongamos, que todos estén así, que el 100%, ¿no? Entonces, pero por eso se hacen votaciones, ¿no? Porque a lo mejor no va a ser lo que yo quiero, lo que yo me acomodaría, pero pues debemos de adaptarnos, porque en una sociedad no siempre podemos salirnos con la nuestra, ¿no? Hay que ser un poco flexibles. Entonces esas serían las opciones. Si quieren votarlas, lo pueden resolver mañana, que pues hay varias, ¿no? Que sea la primera semana, que sea la segunda semana, que sea cortada, que es respetando jueves y viernes y empezar el otro jueves, o que empezar el lunes, 3 días el lunes y dar el jueves y viernes libre. Todo eso se puede hacer. Ok, doctora, pues yo creo que sí le van a avisar más adelante mis compañeros, los representantes de grupo, porque aún están pues diciendo sus opciones cada quien. Claro, y que nadie se moleste si luego lo que pidió no se dio, ¿verdad? Porque solo se va a dar una cosa, lo que diga la mayoría, pero pues van a quedar algunos pues no tan contentos. Sí, doctora, le avisamos, le vamos a votar a ver cómo sale. Ok, muy bien. Entonces nos vemos mañana a las 9. No hay prisa, no hay que votarlo de aquí a mañana, se puede votar hasta el fin de semana. Mientras tanto estamos teniendo clase, eso es secundario.
Ok, doctora, muchas gracias. Muy bien, pues hasta mañana. Muy bien, Hasta mañana. gracias. Hasta mañana, Gracias, doctora. doctora. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana.